La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en definitiva la destitución del ex magistrado de circuito Jesús Guadalupe Luna Altamirano. Dictada por el Consejo de la Judicatura Federal, CJF, en abril de 2017, por beneficiar con sus sentencias a integrantes del crimen organizado, como fue el caso de la liberación de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Luna Altamirano liberó a Iván Archibaldo Guzmán Salazar El Chapito, en el 2009, lo que desató no solo polémica, sino también una investigación en su contra por parte de las autoridades judiciales. Por 9 votos contra 1, el Pleno de la Corte ratificó la sanción contra Luna Altamirano, derivada de ingresos en cuentas propias y de sus dependientes económicos entre 2009 y 2011, que no fueron declarados y cuyo origen no fue justificado, por lo que fue señalado de enriquecimiento ilícito. La Corte resolvió el 11 de marzo en sesión privada y notificó hoy la sentencia, cuya versión pública censura los montos involucrados en el caso. De lo que se ha examinado en los considerandos que anteceden y al no haber prosperado los agravios elaborados en contra de la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura Federal, procede declarar infundado el recurso de revisión administrativa que nos ocupa, destaca el fallo elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y avalado por la mayoría de sus compañeros en pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así, que Luna Altamirano no tiene más probabilidades de impugnar la sentencia. En 2014, cuando denunció a Luna ante la entonces PGR, el CJF afirmó que entre 2004 y 2012 se le hallaron depósitos por 2.7 millones de pesos de origen desconocido, y retiros y transferencias por otros 8.4 millones de pesos. Al revisar el caso, la Corte sí encontró justificación para algunas transacciones, pero confirmó la destitución porque 39 depósitos en cuentas del ex magistrado, y más de 70 en las de sus dependientes, no fueron aclarados. Con ninguno de sus argumentos desvirtúa el sustento de la determinación impugnada, relativa a que al estar desempeñándose como magistrado de circuito obtuvo beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorgó por conducto del CJF, sin haber justificado su origen, y que por ello se ocasionó el incremento en su patrimonio, con lo que se materializó la infracción atribuida al recurrente, afirmó la Corte. Luna defendió que los ingresos de sus hijas, por ejemplo, fueron mínimos y provinieron de sus actividades laborales, pero la Corte replicó que no probó su dicho, y solo el ministro Jorge Pardo votó en contra. La carrera de Luna estuvo marcada por la polémica, desde que se hizo famoso al considerar procedente en 2001 la extradición a España al exmilitar argentino Ricardo Miguel Cavallo. En 2009, Luna fue suspendido 3 meses por dar una conferencia de prensa para criticar a una jueza que condenó a 5 años de cárcel a Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo Guzmán, que luego fue liberado por el entonces magistrado. La entonces Procuraduría General de la República, PGR, informó al CJF en mayo de 2012 que investigaba a Luna por diversos delitos, lo que provocó que fuera suspendido. Luna ya nunca regresó al trabajo, aunque la investigación y procedimiento en su contra tomaron casi 5 años. Cuando fue destituido, Luna se convirtió en el segundo juzgador federal que perdió su cargo por ingresos no justificados desde la creación del CJF, en 1995. El caso previo fue el de Carlos Lasalde Montoya, un magistrado de Sinaloa destituido en 2003 porque omitió declarar terrenos y casas en Durango y Mazatlán, centenarios, cuentas y créditos bancarios. En lo que va de 2019, el CJF ha destituido a los magistrados Freddy Celis y David Barredo y al juez Anuar González por ingresos no justificados, pero también por otras razones. Más información en el blog del narco.com.